Se encuentra ya con nosotros el doctor Luis Lamas Puccio, destacadísimo penalista, que duda cabe. Luis, bienvenido al programa. Después de mucho tiempo, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Denis. Muchas gracias por tu convocatoria. Realmente, para mí es una satisfacción estar acá otra vez contigo en un medio de comunicación, ¿no? Muchas gracias. Pero no podemos hacer sino empezar, ¿no?, nuestra conversación tocando el tema de la emboscada a una patrulla policial con tantos resultados tan terribles. ¿Qué te genera eso? Es un acontecimiento atroz, de una insania indescriptible, que nos hace recordar años pasados en los que evidentemente el brazo militar de Sendero Luminoso nos tuvo durante varios años en una situación de incertidumbre. Esto se repite. Me imagino que para las nuevas generaciones que no han vivido el fenómeno del terrorismo en su magnitud como lo vivimos nosotros, esto un poco como que despierta las expectativas en el sentido de que Sendero Luminoso sigue actuando, ¿no? Y está vivito y coleando. Así es. Lo importante es que se ha mimetizado. Es que esa es una de las particulares del terrorismo. Claro, ¿no? La lucha armada, si bien es cierto, surge eventualmente, el proyecto político continúa bajo diferentes esquemas. Claro. Y más compenetrado en la lucha política. Correcto, es que ese proyecto político continúa pues con Movadez, por ejemplo. Claro. ¿No? No, y no solamente con ARE. Así es. Y probablemente algunas otras organizaciones, ¿no?, que están ahí en la epidermis, ¿no?, que ni conocemos nosotros. Y con la infiltración dentro de la institucionalidad, a través de que es lo más grave, funciones públicas. Así es. Y el señor Castillo se prestó para eso. Nos ha infectado en toda la administración pública, ¿no?, con gente, ¿no?, subversiva, que está con una disposición para cambiar la situación del Perú. Qué terrible. ¿Cómo hemos podido permitir a esta situación? Mira, el trasfondo del fenómeno que estamos viviendo hay que explicarlo de diferentes perspectivas. Una época de una violencia inusitada, pero era también responsabilidad de los gobiernos posteriores. Ningún gobierno hizo nada. No solamente. Ninguno. Yo sí creo que hicieron mucho. Hicieron mucho para lo contrario. Al revés, ¿no? de una manera perversa, digamos. Perversa. Bueno, esa es otra cosa. Claro, no, pero en el fondo lo que hicieron ha sido peor de lo que dejaron de hacer. Porque qué terrible. Una manera de contraatacar lo que está sucediendo es a través de la democratización del país a los efectos de darle mayores posibilidades a todos los peruanos. Porque mientras exista corrupción, exista, digamos, una serie de abandonos de carácter institucional, el acto de la protesta y como consecuencia de esto la desviación de la protesta a través del terrorismo continuarán. O sea, en otras palabras, un país, una sociedad, un gobierno que no satisface expectativas para beneficio de las grandes mayorías, difícilmente puede superar un fenómeno como este, ¿no? Correcto. Por eso es que nuestro análisis, estimado Luis, no nos deja mencionar, y no lo vamos a olvidar, ya lo dijimos, el tema no es solo militar, es político y social. El gobierno tiene que atender esos sectores olvidados del país, donde se alimenta y surge el caldo de cultivo para este tipo de reacciones. Y hay obviamente, ¿no?, radicales como estos terroristas innombrables que se aprovechan de esa circunstancia. Pero tuvimos en algún momento algún plan de gobierno que ataque, ¿no?, neurálgicamente esos puntos nucleares, ¿no?, como consecuencia de un plan político y social antisubversiva. No es que nos hemos dedicado solo al tema de la, lucha militar, y por ahí algunas normas, algunas leyes que se han dado, ¿no es cierto?, y que ha ayudado además para combatir el terrorismo, y después nada. Sí, son varias acciones las que debieron haberse planteado, ¿no? Primero es solventar la institucionalidad a través del otorgamiento de beneficios a la sociedad, crecimiento, prosperidad, igualdad.
En segundo lugar, luchar contra el cáncer que tiene el país, que es el tema de la corrupción. Con una corrupción política, no es una corrupción común y corriente, una corrupción empresarial, una corrupción partidaria, gubernamental. Y en tercer lugar, evidentemente, fortalecer las labores de inteligencia y de contrainteligencia para estar siempre atentos, ¿no? Correcto. Lo que en la práctica se deshizo. Sí. Una corrupción casi institucionalizada. De eso hablaremos en los próximos programas. Muy bien, ahora vamos a hablar de temas penales, estimado Luis. La Comisión Permanente aprobó por mayoría acusar constitucionalmente a Pedro Castillo, ¿no?, por los presuntos delitos, ya conocemos todos que es de dominio público, ¿no es cierto? Primero, por integrar, ¿no es cierto?, una organización criminal, ¿no es cierto? Los delitos son múltiples. Podemos mencionar ahí, por ejemplo, tráfico de influencias, tráfico agravado. Tenemos ahí colusión. La colusión, que no se puede dejar de mencionar, los actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en vivienda, el caso de Tarata, el puente Tarata y otros. ¿Qué va a significar esto que ya la Comisión aprobó, ¿no? ¿Qué debemos esperar ahora en favor de esa investigación tan denodada e importante que ha hecho la fiscal de la Nación y su equipo, ¿no?, para presentar esta acusación constitucional, y ahora que está en camino empieza la investigación preparatoria? Claro, primero que todo hay que esperar que el informe de la comisión sea llevado al Pleno para que se apruebe, ¿no? Una vez que se aprueba, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, se consolida la responsabilidad penal en términos de lo que significa investigarlo. El haberse aprobado en la Comisión Permanente te hace pensar que en el Pleno se aprobará también, ¿no? Entiendo que debe ser así. Pero eso sería ir en contra de una realidad. Sí, ¿no? Pero vivimos contrariamente a la realidad. Sí, hay suicidios. Cosa... Hay de todo. En el Perú puede pasar todo. Lo único que falta es que en pleno centro de Lima aterricen extraterrestres y empiecen a... ¿no?, hablar con los transeúntes, es lo único que falta en el Perú. Claro, entonces una vez que el Pleno lo aprueba, ya va a poder aperturarse la investigación preparatoria al margen de la investigación por flagrancia y por el delito del autogolpe que está haciendo Pedro Castillo investigado y está detenido. Al margen de ello, los otros delitos van a permitir iniciar la investigación preparatoria. Respecto a los otros investigados, puede pedirse una prisión preventiva. Preventiva también. Y este es un hecho, digamos, que descontamina la manipulación política que se le quiere dar al autogolpe. Claro para los que sí. efectos de entrar a una cuestión estrictamente penal y criminal, ¿no? Así es. Debe haber mucha gente nerviosa, ¿no? Me imagino porque que sí. En este periodo van a haber convocatorias para prisiones preventivas. Así es, ¿no? O preliminares, por lo menos. Entonces, la confrontación política va a ser mucho más aguda. Más aguda. Y en ese juego maquiavélico, los actos terroristas también cumplen una función. Claro, al público le interesa cuántos años, ¿no?, le pueden poner, ¿no es verdad?, a Castillo después de todos estos presuntos delitos. Bueno, como abogados seguiremos diciendo presuntos delitos, ¿no? La presunción de inocencia. ¿No? La presunción de inocencia y todo eso. ¿Cuántos años? Mira, le esperan a ahí Castillo? hay que tener cierto tino para hacer aseveraciones categóricas en cuanto a lo que significa, por ejemplo, el tiempo que dura un proceso penal en el Perú. ¿Por qué? Porque mientras una persona no sea condenada y la sentencia no quede consentida y ejecutoriada, se presume que es inocente. Sí. Y la presunción de inocencia en la manipulación política es un medio de defensa que tergiversa, desnaturaliza. Sí, por eso se esperan las calendas griegas, ¿no?, para una sentencia final. Pero ¿por qué camina así el Poder Judicial? Camina ¿No podemos porque cambiar esa realidad? Por la justicia que tarda no es justicia, Luis. La mano política en el sistema de justicia. Los intereses políticos y los intereses económicos en la manipulación de la justicia. ¿Por qué? Porque entendemos que la justicia es igual para todos. Pero a raíz eso dice la teoría. Claro, pero a raíz de lo que sucede con Odebrecht,
que es el sí, ahí tenemos el ejemplo emblemático. Así que nos ha absorbido y nos sigue absorbiendo durante los últimos 6, 7 años. Todo el proceso penal se ha desnaturalizado. Una investigación puede durar 3 años. Un juicio hasta una sentencia, aunque todavía no hay sentencias, pasan 6, 7 años. Mira, Luis, tiene que ser sometido a una reestructuración, todo, absolutamente. Este tipo de cosas no puede continuar. No. Esa también es una forma de atentado, ¿no?, a los ciudadanos. Pero en este caso, Javier Arévalo, mi compañero de promoción en San Marcos, que es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho, espero que se cumpla en el camino, ¿no? Primero ha exigido que las Fuerzas Armadas controlen las dependencias judiciales para evitar cualquier contratiempo. Pero luego ha dicho que se va a hacer una reestructuración en el Poder Judicial. Esperemos que camine por ahí. No puede ser. Mira, desde que tengo uso de razón, sí, vivo las reformas del Poder Judicial, ¿no? Que nunca se han dado. Nunca se han dado. No se pueden dar en un contexto de esta naturaleza. Lo que sucede, para poder explicarlo, es que son dos dinámicas. Una, la formal, la ritual, la procesal, la democrática, la constitucional, el juicio, el Código Procesal Penal, los abogados, la presunción de inocencia. Así es. Y la otra es una dinámica que avanza y camina mucho más rápido, sí, y que tiene efectos inmediatos. Entonces, cuando esa segunda dinámica la incorporas dentro del sistema procesal, no hay un total desfasamiento. Claro. Y tú no, para lo que está aconteciendo en el país, que son hechos que se suscitan todas las semanas, tú no puedes esperar 8 años un juicio. Claro. Y hablando de Pedro Castillo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la sanción para esto que está ocurriendo ante la vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? El centro de reclusión de Pedro Castillo parece pues la casa de Zaratea. Zaratea, todo el mundo va ahí, todo el mundo entra y sale. Bueno, ¿qué hacemos ante eso? No puede ser. El sistema carcelario es consecuencia justamente de la crisis institucional y del sistema de justicia. Porque él puede dar entrevistas al exterior, entrevistas periodísticas. Lo que pasa es que hay restricciones. De acuerdo a lo que ha manifestado el director del INPE, muchas de las aseveraciones que se han hecho no son ciertas. Con lo cual también es importante entrar al juego mediático de los medios de comunicación. Porque eso es una caja de resonancia en todo sentido. Por la entrevista donde esas respuestas no parecen corresponderle a Castillo, porque él no tiene ese léxico, y además, no maneja ese lenguaje. Tú sabes que la virtualidad plantea otros escenarios. Bueno, eso sí. Entonces, a través de la virtualidad, es otro tema. Tú puedes imaginarte a Pedro Castillo haciendo una declaración ante todos los medios de comunicación, y eso no es verdad. Sí, una conferencia, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, eso es un tema también que hay que tenerlo presente. Muy claro. Muy bien, vamos ahora al caso de Cerrón. Cerrón, para muchos, tiene una espada de Damocles apuntándole y que en cualquier momento podría ir a prisión, por todo lo que ya se conoce. ¿Cuál es Mira, él está consciente de el escenario procesal judicial que necesariamente tiene y confronta dentro de su proyecto político. No es ningún hecho novedoso que lo desconcierte. Él tiene un escenario legal, tiene un brazo legal. Está siendo investigado por delitos de lavado de activos, ha sido condenado, pero lo real, lo concreto es que hasta hace unos meses iba a Palacio de Gobierno y se permite salir a los medios de comunicación expresando sus ideas, pero de todas maneras sin respetar la mesura. Porque estamos hablando acá de una persona está manipulando en una persona procesada, ¿no? Una persona enjuiciada, una persona con sentencias que está en una situación legal difícil, pero que sin embargo. Pero ¿por qué esa permisividad del Poder Judicial, ¿no? para hacer que, ¿no? Enjuiciados, sentenciados como Cerrón, bueno, hablen y digan lo que les da la gana, hasta soliviantando el orden público? Incluso con aspiraciones políticas, porque hay gente que lo defiende, que va a decir que se va a presentar a las próximas elecciones, lo cual pone en evidencia el menosprecio hacia la institucionalidad y al Estado de Derecho, ¿no? Entonces, la respuesta de por qué está en libertad tendrían que darle a los jueces que han resuelto en estos términos. Tú sabes que en el mundo del derecho se puede decir de todo. En derecho todo es posible. Yo me acuerdo mucho de mi maestro, un maestro, Mario Alzamera Valdés, claro, ¿no? Mi maestro. Oigan, chicos, en derecho todo es posible.
¿no? O al maestro José León Barandiarán, que decía: lo que no está en el expediente no pertenece a este mundo. Así es, claro, ¿no? Que son, digamos, aseveraciones que están presentes, pero además sumándole pues al mundo que vivimos en la actualidad, que es un mundo muy distinto al mundo de hace 20 o 30 años atrás, cuando el derecho pues era toda una disciplina. ¿No? Bajo otros ahora el concepto de derecho ha sido vulnerado y superado por una realidad aplastante, claro, y que nos deja sin respuestas. Y ahora con la virtualidad, que sería materia de tratar en otro momento, ¿no? La virtualidad versus la justicia. Tremendo. Así es. Tremendo. Bueno, hablemos ahora del caso de Keiko Fujimori. A Keiko lo han perseguido por todas partes, ha ido 2, 3 veces a la cárcel, y ahora el tema de los cócteles sigue en vigencia. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a este caso? Continúa en la brega política. Tiene presencia política, sin que se haya resuelto su problema judicial, que es tan importante, y en gran medida propiciado por el mal manejo del proceso, en el sentido de haber recurrido a una serie de epifanías, digamos, de carácter procesal, pero que desde el punto de vista de la respuesta objetiva, como todos sabemos, un proceso penal eminentemente garantista, entre comillas, se permite... Es garantista. Es garantista. Es garantista, ¿no? Pero fíjate tú, es un garantismo dependiendo de dónde provenga. Porque... bueno, eso lo hace pues desleal. Desleal. Así es, ¿no? No se puede jugar y especular pues con la calidad de personas, ¿no? No, a este sí, a aquel no. Entonces seguimos en esa disyuntiva, ¿no? Es verdad que a nada bueno conduce. Y también hay mucho que ordenar, doctor Lamas. Yo creo que el sistema de justicia continúa en una situación de especial crisis. Es un sistema que vive de espaldas a la realidad frente a esta dinámica que estamos analizando. Si bien es cierto, ahora tiene cierta presencia a través de la Corte Suprema, con los fallos que se han emitido, sigue siendo un sistema letargado, que no responde a la altura de las circunstancias, y además que el ciudadano común y corriente no lo entiende. Es un sistema con un idioma incomprensible. Lejano a la población. Así es, ¿no? Y no solamente el sistema de justicia, el mismo Tribunal Constitucional, en alguna medida el Ministerio Público y otras instituciones que se supone deberían interactuar a un ritmo más veloz para poder confrontar una realidad. O sea, son dos situaciones que no se concilian, porque mientras una es puramente formal, la informalidad en estos términos avanza más rápido. Exactamente, y cada vez vivimos en un país con una informalidad galopante. Es una cosa impresionante lo que pasa en nuestro país. Y a eso hay que agregarle otro tema en el Poder Judicial. No está adecuadamente digitalizado. No está... Todavía hay lugares donde los expedientes están pues cosidos. Así es. Esos tablones, ¿no? Tenemos que cambiar mucho, me digo. Sí, yo coincido contigo. El rol de las instituciones de control cada día es más importante. Hay un descrédito total del sistema de justicia y estos hechos ponen en evidencia ese escenario tan difícil, porque como tú sabes perfectamente, más allá de la controversia, todo esto tiene que ser resuelto en el Poder Judicial. Sí. Y mientras no hay una sentencia explicativa, clara, precisa, el estado de incertidumbre continúa. ¿Por qué? Porque además del tiempo que demora, todos los días surgen nuevos hechos. Así es. Entonces es una cadena interminable. De acuerdo. Justamente porque el juicio ordinario no se maneja bien, está sometido a las calendas griegas, ¿no? Juicios interminables, pues la mayoría de la gente en nuestro país apela a las garantías de acción constitucional, o sea, a los juicios sumarios, que están por todas partes, precisamente porque el juicio ordinario, ¿no? Los juzgados, los jueces no están respondiendo, pero lo otro también es un abuso pernicioso, claro, que hace daño. A raíz de la pandemia, hay juicios que duran 7, 8 años, porque no solamente estamos hablando de la vía penal, vía civil, vía administrativa. Hay miles de ciudadanos
que están esperando el sueño de los justos para que se resuelvan sus juicios civiles, ¿no? Y la virtualidad ha colapsado, que ya de por sí arrastraba un tremendo pasivo, los juicios, los procesos. Cuando tú miras hacia el sistema de justicia, lo ves con mucha incertidumbre y poco apego a la institucionalidad, y no hay sociedad, al margen de los dramas que estamos viviendo, que pueda, digamos, conciliarse si es que no tiene un sistema de justicia que está cercano a la realidad, que le soluciona los problemas a los ciudadanos y que los ciudadanos creen en los magistrados y en los jueces, ¿no? Así es. Taitaikuna, mamaikuna, huaycaikuna, panaikuna, llaqtamasikuna, Perú suyo, runakuna, kunampunchaume, anchata, sonqoy, wakan, llakikun. Canches policía kunatan wañuchisqaku, que hay natividad llaqtapi, en la convención provincial. Y Maraico, terrorista kunan wañuchinku, chay terrorista kunaga calle kunapin, plaza kunapin purician, ama lluqsimuychu wasiykimanta, que hay manifestación, protesta, chaypin terrorista kuna purin, chayraykun wañun runakuna, ama lluqsimuychu, ama mañakuychu asamblea constituyuntaqa, manan kay punchawqa asamblea constituyuntaqa mañakuswaychu, allinmi kasyan, kay constitucionqa allinmi kasyan, kay terrorista kunan, kay runakunan, no, mana llaqtanchista, suyunchista munanku, chaymi kayta cambiasunchis nispanin, manan ama uyarichu, ama uyarichu. Estoy hablándole a nuestro pueblo, ¿no? En el idioma de los incas. Así es. Hay 8 millones de peruanos que hablan quechua. También tienen derecho a la información. Pero por supuesto, eso no está en tela de juicio, ¿no? Yo creo que hay que hablar las cosas como son. Les he dicho que no hablen más de Asamblea Constituyente, porque este no es el momento. Y me gustaría que digas las palabras finales respecto al tema, por favor. Mira, el problema no es un problema legal, no es un problema constitucional, es un problema de naturaleza humana. Podemos tener la mejor de las constituciones, pero una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que dice la realidad. Pero no estamos para cambiar la Constitución. Mira, yo creo que hay otros momentos para discutir. Este no es el momento. Porque además, como está planteada, se ha convertido en una herramienta política. Sí. Para desnaturalizar, para distraer, para generar controversia, cuando en realidad el problema es de otra naturaleza. El problema es el desarrollo del país. Así es. El problema es que se cumple esta Constitución. El problema es de personas, no de Constitución. Gracias, querido Luis, por compartir con nosotros esta mañana. Bien, mucho. Bienvenido.